¿Qué harías si Dios te pidiera lo imposible? La impactante prueba de fe de Abraham cambiará tu forma de ver las promesas divinas. Descubre cómo un sacrificio que nunca ocurrió marcó la historia para siempre. Abraham estaba lleno de alegría por el cumplimiento de una promesa que parecía imposible. A sus 100 años, Sara le dio un hijo, Isaac. Todo parecía perfecto, hasta que Dios le pidió algo impensable, algo que desafiaría no solo su amor de padre, sino también su fe y obediencia. ¿Por qué alguien aceptaría un sacrificio tan desgarrador? ¿Qué ocurrió en el momento más crucial? Lo que pasó en el monte Moría marcó el destino de generaciones enteras. Descubre cómo esta prueba impactó no solo a Abraham, sino también al futuro de toda la humanidad. El final te sorprenderá. Abraham, cuyo nombre sería cambiado más tarde a Abraham, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera pero también caracterizada por la idolatría y el culto a muchos dioses. En este contexto, Dios se reveló a Abraham, marcando el inicio de una relación única y transformadora. Abraham no tenía un conocimiento previo del Dios verdadero, pero fue elegido para ser el portador de una promesa divina que cambiaría el curso de la humanidad. Dios le habló y le dio un mandato claro: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este llamado implicaba abandonar todo lo que Abraham conocía: su hogar, su cultura y su seguridad. Dios no le dio detalles específicos del destino, sino que le pidió que confiara completamente en su guía. Era un acto de fe total. La promesa que acompañaba a este llamado era extraordinaria. Dios le dijo que haría de él una gran nación, a pesar de que Abraham y su esposa Sarai eran mayores y no tenían hijos. Además, prometió que lo bendeciría, engrandecería su nombre y lo haría una bendición para otros. Esta promesa no solo era personal, sino universal, ya que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de Abraham. La obediencia de Abraham fue inmediata. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, sin cuestionar ni pedir garantías. Salió de Ur acompañado de su esposa Sarai, su sobrino Lot y sus posesiones. Este acto de obediencia fue monumental, pues implicaba dejar atrás la comodidad y enfrentar lo desconocido con la única certeza de la promesa divina. Abraham pasó por Harán, donde permaneció un tiempo antes de continuar su camino. Harán marcó una etapa de transición, pero la meta era Canaán, la tierra prometida por Dios. A lo largo del viaje, Abraham experimentó pruebas que fortalecieron su fe. A pesar de las incertidumbres, Abraham siguió caminando, confiando en que Dios cumpliría lo que había prometido. El llamado de Abraham es un ejemplo poderoso de obediencia y fe radical. No conocía todos los detalles del plan de Dios, pero confió en él. Este evento es fundamental en la narrativa bíblica, pues establece a Abraham como el patriarca del pueblo elegido y precursor de la redención divina para toda la humanidad. Este primer paso de fe marcó el comienzo de un pacto eterno entre Dios y Abraham, y su obediencia se convirtió en un modelo de cómo responder al llamado de Dios con confianza, incluso cuando el camino no está claro. Su historia nos enseña que las bendiciones de Dios están ligadas a nuestra disposición a confiar en Él y obedecer su voz, incluso en medio de la incertidumbre. Después de obedecer el llamado de Dios, Abraham emprendió el viaje hacia la tierra que el Señor le había prometido. Él salió de Harán junto con su esposa Sarai, su sobrino Lot y sus bienes, dirigiéndose hacia Canaán, aunque aún no conocía todos los detalles del propósito divino. La promesa que Dios le había hecho incluía no solo bendiciones personales, sino también la promesa de una tierra que sería dada a sus descendientes, a pesar de que en ese momento Abraham no tenía hijos. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió la tierra, desde Siquem hasta la encina de Moré. Fue allí, en este lugar simbólico, donde Dios se le apareció nuevamente y confirmó la promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Este encuentro marcó un momento crucial, pues Dios comenzó a mostrarle a Abraham que Canaán no sería solo un lugar de paso, sino una herencia eterna para su linaje. Abraham respondió a esta revelación con adoración y gratitud, edificando un altar en honor al Señor. Este acto de fe y devoción demostró su compromiso con Dios y su confianza en que las promesas divinas se cumplirían. Los altares que construía no solo representaban su fe, sino que también servían como recordatorios de los encuentros con Dios y como testimonio de la presencia divina en la tierra. Canaán, sin embargo, no estaba deshabitada. En aquel tiempo, los cananeos ocupaban la tierra.
Esto significaba que Abraham debía confiar en la promesa de Dios a pesar de las circunstancias visibles. A simple vista, la tierra no parecía estar disponible para él o sus descendientes, pero Abraham creyó que Dios tenía un plan mayor. Este acto de fe reforzó su relación con el Señor y estableció la base de su papel como padre de la fe. Abraham continuó moviéndose por Canaán, y en cada lugar al que llegaba, edificaba un altar al Señor, mostrando su dependencia continua de Dios. Desde Siquem viajó hacia Betel, donde también construyó un altar e invocó el nombre de Jehová. Este hábito de invocar a Dios y construir altares reflejaba su vida de comunión constante con Él, reconociendo que cada paso era guiado por su voluntad. La promesa de Canaán fue significativa no solo para Abraham, sino también para el desarrollo de la historia bíblica. La tierra se convirtió en un símbolo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. A través de Abraham, Canaán sería el lugar donde se cumplirían los planes redentores de Dios, que culminarían con la llegada del Mesías siglos después. Aunque Abraham aún no veía el cumplimiento total de la promesa, siguió avanzando en fe. La tierra que Dios le prometió sería una herencia para sus descendientes y una señal del cumplimiento del pacto divino. Este episodio subraya la importancia de la fe en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias actuales parecen contradecirlas. En cada paso del viaje, Dios reafirmaba su fidelidad, y Abraham respondía con obediencia y adoración. La promesa de la tierra de Canaán se convirtió en un fundamento del plan de Dios para redimir a la humanidad, y la fe de Abraham en esta promesa lo estableció como un ejemplo eterno de confianza en el Señor. Tras establecerse en la tierra de Canaán y recibir la promesa de Dios, Abraham enfrentó su primera gran prueba en el camino, una severa hambruna que azotó la región. Este acontecimiento lo obligó a tomar una difícil decisión: descender a Egipto en busca de alimento. Aunque Dios le había prometido bendición y protección, la presión de las circunstancias llevó a Abraham a buscar una solución práctica, poniendo en riesgo parte de su misión. Egipto, en ese tiempo, era una nación próspera con abundantes recursos, especialmente durante épocas de sequía en Canaán. Sin embargo, también era un lugar lleno de peligros, particularmente para los extranjeros. Antes de entrar al país, Abraham comenzó a preocuparse por la belleza de su esposa Sarai. Él sabía que su apariencia podría atraer la atención de los egipcios, y temía que, al desearla, ellos lo mataran para quedarse con ella. Por esta razón, Abraham decidió elaborar un plan para proteger su vida. Pidió a Sarai que dijera que era su hermana, en lugar de su esposa, creyendo que esto evitaría cualquier amenaza contra él. Aunque esta afirmación era parcialmente verdadera, Sarai era su medio hermana por parte de padre. También era un acto de engaño y falta de confianza plena en Dios. Abraham actuó con temor en lugar de fe, olvidando momentáneamente las promesas de protección divina que había recibido. Cuando llegaron a Egipto, tal como Abraham había anticipado, los oficiales del faraón notaron la belleza de Sarai y la llevaron al palacio del faraón, quien pensó que era una mujer disponible. Debido a esto, el faraón trató bien a Abraham, dándole ovejas, ganado, siervos y riquezas como parte del trato. Aunque parecía que Abraham había encontrado una solución práctica, su engaño pronto trajo consecuencias. Dios intervino para proteger a Sarai y preservar su plan divino. Plagas graves cayeron sobre el faraón y su casa, revelándole que Sarai no era la hermana de Abraham, sino su esposa. En su enojo, el faraón confrontó a Abraham y le exigió que explicara por qué había mentido. Aunque el faraón podría haber castigado a Abraham severamente, en lugar de hacerlo, lo expulsó de Egipto junto con Sarai y todo lo que poseía. Este evento fue un momento significativo en la vida de Abraham, pues mostró tanto sus debilidades humanas como la fidelidad de Dios. A pesar de las fallas de Abraham, Dios protegió a Sarai, garantizando que su promesa de darles descendencia no fuera comprometida. Además, Abraham salió de Egipto más próspero de lo que había llegado, lo que demostró que incluso en medio de sus errores, la gracia de Dios seguía obrando a su favor. El viaje a Egipto fue una lección de aprendizaje para Abraham. En lugar de confiar plenamente en Dios en medio de las dificultades, recurrió al temor y a la mentira. Sin embargo, este episodio no anuló las promesas divinas. Más adelante, Abraham demostraría que estas pruebas tempranas lo estaban preparando para una fe más profunda y una obediencia más firme.
La historia del viaje a Egipto nos enseña que incluso los grandes hombres de fe tienen momentos de debilidad. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel para cumplir su propósito. Abraham salió de Egipto con una mayor comprensión de la necesidad de confiar completamente en Dios, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Este evento fue un recordatorio de que las promesas de Dios no dependen de nuestra perfección, sino de su fidelidad y poder para llevar a cabo su plan eterno. Después de regresar de Egipto, Abraham volvió a la tierra de Canaán con su esposa Sarai, su sobrino Lot y sus numerosas posesiones, que incluían ganado, plata y oro. Dios había bendecido grandemente a Abraham durante su tiempo en Egipto, y ahora él y Lot eran extremadamente ricos en ganado y bienes, tanto que la tierra donde habitaban juntos no podía sostenerlos. Esto creó un conflicto inevitable entre los pastores de Abraham y los de Lot, quienes competían por los recursos limitados de agua y pastos para sus rebaños. El conflicto llegó a un punto crítico en Betel, donde ambos se habían establecido temporalmente. Abraham, mostrando sabiduría y humildad, tomó la iniciativa de resolver el problema. En lugar de insistir en su derecho como líder de la familia, propuso una solución pacífica. Le dijo a Lot: no haya contienda entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Este gesto demuestra el carácter de Abraham como un hombre pacificador, dispuesto a ceder por el bien de la relación familiar. Abraham le ofreció a Lot la primera elección de la tierra, diciéndole: si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Esto no solo reflejaba la generosidad de Abraham, sino también su confianza en que Dios cumpliría su promesa de darle la tierra, independientemente de la elección de Lot. Para Abraham, no importaba la porción que quedara para él, porque sabía que su herencia no dependía de las circunstancias visibles, sino de la fidelidad de Dios. Lot, por otro lado, tomó su decisión basándose en lo que veía. Alzando los ojos, observó el valle del Jordán, una región fértil y bien regada, comparada con el jardín del Edén y la tierra de Egipto. Sin considerar las implicaciones espirituales o las consecuencias a largo plazo, Lot eligió esta región y se trasladó hacia el este, estableciéndose cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su gran maldad y pecado contra Dios. La separación entre Abraham y Lot marcó un punto decisivo en la vida de ambos. Mientras Lot buscó lo que parecía más ventajoso en el momento, Abraham permaneció en la tierra de Canaán, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Después de la partida de Lot, Dios reafirmó su promesa a Abraham, diciéndole: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios no solo le confirmó la herencia de la tierra, sino que también le prometió una descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra, algo que parecía imposible para Abraham y Sarai, quienes aún no tenían hijos. Como señal de su fe en esta promesa, Abraham continuó recorriendo la tierra, construyendo altares y adorando a Dios en cada lugar donde se establecía. Por su parte, Lot enfrentaría más adelante las consecuencias de su decisión, al encontrarse en medio de las dificultades y peligros de Sodoma. Mientras tanto, la separación permitió a Abraham concentrarse plenamente en el propósito de Dios para su vida, alejándolo de conflictos y distracciones. La historia de la separación entre Abraham y Lot nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la confianza en Dios, la generosidad y la capacidad de resolver conflictos de manera pacífica. Abraham demostró que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales ni en las aparentes ventajas inmediatas, sino en la seguridad de caminar bajo las promesas de Dios. Después de que Abraham y Lot se separaron, Dios reafirmó su promesa a Abraham de una manera aún más significativa. En este momento, Abraham estaba en Canaán, un extranjero en una tierra que aún no poseía, y seguía sin tener descendencia. Sin embargo, Dios comenzó a revelar con mayor detalle el pacto eterno que establecería con él, asegurándole que su palabra se cumpliría, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. Una noche, Dios llamó a Abraham fuera de su tienda y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham, un hombre mayor y sin hijos, creyó en esta promesa. La Escritura señala este momento como crucial en la relación entre Abraham y Dios, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este acto de fe convirtió a Abraham en el modelo de cómo la fe puede justificar a una persona delante de Dios. Dios continuó confirmando su promesa de darle a Abraham la tierra de Canaán como herencia para su descendencia. Abraham, buscando comprender más, preguntó: Señor Jehová,
¿cómo sabré que la he de poseer? En respuesta, Dios instruyó a Abraham a preparar un sacrificio como parte de un ritual que sellaría su pacto con él. Abraham ofreció animales partidos por la mitad y colocó las mitades una frente a otra, según la costumbre de los pactos solemnes de la época. Cuando cayó la noche, Abraham experimentó un profundo sueño acompañado de un gran temor, durante el cual Dios le reveló detalles proféticos sobre el futuro de su descendencia. Le dijo que sus descendientes serían extranjeros en una tierra que no era suya, donde serían esclavizados y afligidos durante 400 años. Sin embargo, Dios prometió juzgar a la nación que los esclavizaría, Egipto, y sacar a su pueblo con grandes riquezas. Este anuncio no solo establecía el plan de Dios, sino que también fortalecía la fe de Abraham al mostrarle que los desafíos no anularían la promesa. En el momento culminante de este pacto, una antorcha de fuego y un horno humeante pasaron entre las mitades de los animales sacrificados, simbolizando la presencia de Dios y su compromiso inquebrantable con el pacto. Este ritual era significativo porque en ese tiempo, ambas partes que hacían un pacto caminaban juntas entre los animales sacrificados, indicando que ambas serían responsables de cumplirlo. Sin embargo, en este caso, solo Dios pasó entre las mitades, dejando claro que Él sería el único responsable de garantizar que el pacto se cumpliera. Dios especificó nuevamente que la tierra de Canaán sería para Abraham y su descendencia, desde el río de Egipto hasta el río Eufrates, incluyendo las tierras ocupadas por diversas naciones. Esta promesa no solo garantizaba una tierra física, sino que también señalaba la fidelidad de Dios en cumplir su plan eterno. A pesar de las circunstancias visibles, Abraham no buscó entender cómo se cumpliría la promesa, sino que decidió confiar plenamente en Dios. Este pacto marcó un antes y un después en la vida de Abraham, ya que reafirmó que Dios no solo estaba comprometido con él, sino también con sus futuras generaciones. Fue una demostración del carácter de Dios, fiel, soberano y misericordioso. Este episodio nos enseña sobre la importancia de creer en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Nos recuerda que su plan a menudo se desarrolla en tiempos y formas que van más allá de nuestra comprensión, pero siempre con el propósito de cumplir su voluntad perfecta. Abraham, al confiar en el pacto de Dios, se convirtió en el padre de la fe y en un ejemplo eterno de cómo caminar en obediencia y confianza en el Señor. A pesar de las grandes promesas que Dios había hecho a Abraham acerca de una descendencia numerosa, el tiempo pasaba y Sarai, su esposa, seguía siendo estéril. Esto creó una creciente tensión e incertidumbre en la pareja, especialmente porque la cultura de la época veía la falta de hijos como una desgracia. A medida que la espera se prolongaba, Sarai comenzó a dudar de su capacidad para cumplir el papel de madre en el plan de Dios, lo que la llevó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de la familia. Sarai, frustrada y sintiendo la presión de su condición, ideó un plan. Pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. En aquella época, era una práctica común que las esposas estériles ofrecieran a sus siervas para concebir hijos en su lugar. Aunque esta idea parecía lógica desde un punto de vista humano, demostraba una falta de confianza en el poder de Dios para cumplir su promesa de manera sobrenatural. Abraham aceptó la sugerencia de Sarai y tomó a Agar como concubina, un acto que reflejaba la influencia de las costumbres culturales sobre la fe en el plan divino. Agar quedó embarazada, lo que marcó el comienzo de una serie de conflictos en la familia. Al saberse embarazada, Agar comenzó a mirar con desprecio a Sarai, lo que provocó tensiones entre ambas mujeres. Sarai, molesta por la actitud de Agar, se quejó ante Abraham, quien le permitió tratar a su sierva como mejor le pareciera. En su enojo, Sarai trató a Agar con dureza, lo que llevó a la sierva a huir al desierto. Sin embargo, en medio de su desesperación, un ángel del Señor se apareció a Agar junto a un manantial de agua. Génesis 16, 7. El ángel le habló palabras de aliento y le dijo que regresara con Sarai, asegurándole que su hijo tendría un propósito en el plan de Dios. También le reveló el nombre del hijo que llevaría en su vientre, Ismael, que significa Dios escucha, como un recordatorio de que Dios había oído su aflicción. El ángel también hizo una profecía sobre Ismael, diciendo: él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Esto indicaba que Ismael sería un hombre fuerte e independiente, pero también que su vida estaría marcada por conflictos. Agar regresó a la casa de Abraham y dio a luz a Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Aunque Ismael no era el hijo prometido por Dios, Abraham lo amó profundamente y creyó por un tiempo que él podría ser el heredero de la promesa divina. Sin embargo, Dios pronto aclararía que su pacto no sería cumplido a través de Ismael, sino a través de un hijo que nacería milagrosamente de Sarai. El nacimiento de Ismael trajo tanto bendiciones como desafíos. Por un lado, Dios prometió que Ismael también sería padre de una gran nación, cumpliendo su compromiso de bendecir a la descendencia de Abraham.
Por otro lado, las tensiones familiares aumentaron y los conflictos entre Sarai, Agar e Ismael se convirtieron en un recordatorio constante de las consecuencias de intentar cumplir las promesas de Dios por medios humanos. Este episodio subraya la importancia de confiar plenamente en los tiempos y métodos de Dios, en lugar de tratar de forzar sus planes según nuestras propias ideas. Aunque el nacimiento de Ismael no formaba parte del plan original de Dios para el linaje de la promesa, Dios en su misericordia lo incorporó a su propósito, mostrando que incluso nuestros errores pueden ser redimidos para su gloria. A través de esta experiencia, Abraham aprendió una valiosa lección sobre la paciencia y la fe en el Señor. Aunque tomó un desvío al seguir el plan de Sarai, este episodio preparó a Abraham para entender que el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de los esfuerzos humanos, sino de su poder y fidelidad. Después del nacimiento de Ismael, pasaron 13 años sin que Abraham recibiera ninguna palabra nueva de parte de Dios. Durante este tiempo, es probable que Abraham haya asumido que Ismael sería el heredero de la promesa divina. Sin embargo, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció nuevamente, reafirmando su pacto y revelando aspectos más profundos de su plan. Dios comenzó su revelación declarando su identidad: Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, subrayando su autoridad y poder para cumplir todo lo que había prometido, incluso aquello que parecía imposible. Luego, llamó a Abraham a caminar delante de él y a ser perfecto, una invitación a vivir en una relación más profunda de fe y obediencia. En este encuentro, Dios hizo un cambio significativo en la vida de Abraham al darle un nuevo nombre. Abraham, que significa Padre enaltecido, fue renombrado como Abraham, que significa Padre de multitudes, para reflejar el alcance de la promesa que Dios estaba cumpliendo en su vida. Este cambio no solo marcaba una nueva etapa en su relación con Dios, sino que también confirmaba que la promesa de una descendencia numerosa se cumpliría. Del mismo modo, Dios cambió el nombre de su esposa Sarai a Sara, que significa princesa. Este cambio simbolizaba que ella también jugaría un papel central en el cumplimiento del pacto divino, pues sería la madre de la línea prometida. Aunque Sara era estéril y ya tenía 89 años, Dios declaró que tendría un hijo, mostrando que su poder trasciende las limitaciones humanas. Para sellar este pacto renovado, Dios introdujo la circuncisión como una señal física del pacto entre él y Abraham y sus descendientes. Todos los varones en la casa de Abraham, incluidos los siervos y los nacidos en su hogar, debían ser circuncidados. Esta señal simbolizaba la separación y consagración de Abraham y su descendencia como el pueblo elegido por Dios. La circuncisión sería un recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios y de la responsabilidad de su pueblo de vivir en obediencia. A pesar de la magnitud de estas promesas, Abraham luchó con incredulidad al escuchar que Sara tendría un hijo. Él se postró en tierra y se rió, pensando: a un hombre de 100 años le nacerá hijo, y Sara, de 90 años, concebirá. Sin embargo, Dios reafirmó su plan, declarando que el hijo prometido sería llamado Isaac, cuyo nombre significa risa, en alusión tanto a la incredulidad inicial como al gozo que traería su nacimiento. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Dios no lo desechó. Le aseguró a Abraham que también bendeciría a Ismael, haciéndolo padre de una gran nación y de 12 príncipes. Sin embargo, dejó en claro que el pacto eterno sería establecido a través de Isaac, el hijo que nacería milagrosamente de Sara. Abraham obedeció de inmediato las instrucciones de Dios. Circuncidó a todos los varones de su casa, incluyendo a Ismael, que entonces tenía 13 años, y asimismo a los 99 años. Este acto de obediencia mostró su fe en la promesa de Dios, incluso cuando aún no veía su cumplimiento. Este momento en la vida de Abraham es un recordatorio poderoso de que Dios cumple su palabra a su manera y en su tiempo perfecto. Los cambios de nombre y la institución de la circuncisión marcaron un nuevo comienzo, reafirmando que la fe, la obediencia y la confianza absoluta en el Señor son fundamentales en nuestra relación con Él. A través de Abraham y Sara, Dios mostró que su poder no tiene límites y que su plan siempre es fiel, incluso cuando parece humanamente imposible. A medida que la historia de Abraham avanzaba, Dios volvió a hablarle, reafirmando una vez más su promesa de que tendría un hijo con Sara. Este momento marcó un giro crucial, ya que hasta entonces Abraham probablemente asumía que Ismael, su hijo con Agar, sería el heredero de la promesa. Sin embargo, Dios dejó claro que Isaac, un hijo nacido milagrosamente de Sara, sería el portador del pacto eterno. Un día,
mientras Abraham descansaba en el encinar de Mamré, 3 visitantes llegaron a su tienda. Aunque al principio parecían ser simples viajeros, eran una manifestación de Dios y 2 ángeles en forma humana. Abraham, con hospitalidad y reverencia, corrió a recibirlos, se inclinó ante ellos y los invitó a quedarse, ofreciéndoles agua para refrescarse y comida para fortalecerse. Este acto de hospitalidad mostró el carácter generoso y humilde de Abraham. Mientras Abraham y Sara preparaban la comida, uno de los visitantes declaró: «De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo». Sara, que estaba escuchando desde la entrada de la tienda, se rió en su interior al escuchar estas palabras. A sus 89 años, y con Abraham cercano a los 100, la idea de tener un hijo parecía imposible desde el punto de vista humano. Su risa reflejaba una mezcla de incredulidad y asombro. El visitante, que era el Señor, preguntó: «¿Por qué se ha reído Sara?», y añadió: «¿Hay algo imposible para Dios?». Estas palabras reafirmaron la omnipotencia de Dios, recordando que su poder trasciende cualquier limitación humana. Sara, avergonzada, intentó negar que se había reído, pero el Señor confirmó que lo había hecho. Sin embargo, su incredulidad inicial no cambió el propósito de Dios. Dios reiteró que el hijo que Sara tendría sería llamado Isaac, cuyo nombre significa risa, simbolizando tanto la incredulidad inicial de sus padres como el gozo y la alegría que traería su nacimiento. Isaac sería la prueba viviente de que Dios cumple su palabra, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En este encuentro, Dios reafirmó que el pacto eterno no sería establecido con Ismael, sino con Isaac. A pesar de esto, Dios no desechó a Ismael, sino que reafirmó que también lo bendeciría grandemente. Le prometió que sería padre de una gran nación y tendría 12 príncipes como descendientes. Sin embargo, el linaje del pacto, que culminaría con la llegada del Mesías, sería exclusivamente a través de Isaac. La promesa de Isaac trajo un profundo significado espiritual. Representaba el cumplimiento del plan de Dios a través de medios sobrenaturales, dejando claro que su propósito no depende de las habilidades o circunstancias humanas, sino de su poder y fidelidad. Este hijo sería el símbolo de una nueva etapa en la vida de Abraham y Sara, una etapa marcada por la gracia divina y la certeza de que Dios siempre cumple lo que promete. La espera de Isaac también puso a prueba la fe de Abraham y Sara. Aunque ellos habían tratado de resolver las cosas por su cuenta con el nacimiento de Ismael, este episodio demostró que los planes de Dios no se aceleran ni se detienen por las acciones humanas. Su tiempo es perfecto, y su voluntad siempre se cumplirá. Finalmente, la promesa de Isaac no solo era una bendición para Abraham y Sara, sino también para toda la humanidad. A través de Isaac, se establecería un linaje que culminaría en Jesucristo, el Salvador del mundo. Esta promesa reafirmó que el plan de redención de Dios estaba en marcha desde el principio, y que su fidelidad nunca falla, incluso cuando su pueblo enfrenta dudas o desafíos. En este momento crucial, Abraham y Sara aprendieron que no hay nada imposible para Dios y que su poder es capaz de superar cualquier barrera. Isaac no solo sería un hijo de alegría, sino también el recordatorio viviente de que la fe en Dios nunca es en vano. Mientras los visitantes de Dios aún estaban con Abraham en el encinar de Mamré, el Señor decidió compartir con Abraham un aspecto crucial de su plan: la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra debido a la extrema maldad de sus habitantes. Este momento marcó un evento único, ya que Dios no solo reveló sus intenciones a Abraham, sino que también permitió que Abraham participara en una conversación directa con él, intercediendo por estas ciudades. Dios dijo: «Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer». Esto reflejaba la relación especial que había desarrollado con Abraham, quien no solo era el receptor de sus promesas, sino también un amigo de Dios y un hombre que tenía una responsabilidad espiritual hacia las naciones. Dios reconoció que Abraham sería el padre de una gran nación, destinada a enseñar justicia y rectitud a su descendencia. El Señor explicó que el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado hasta él y que su juicio estaba por ejecutarse. Aunque Dios sabía lo que ocurría, descendió simbólicamente para ver si el pecado de estas ciudades realmente era tan grave como el clamor que había subido hasta su presencia. Este acto subraya la justicia y paciencia divina, demostrando que Dios siempre es justo al tomar sus decisiones. Cuando Abraham escuchó el propósito de Dios, se sintió profundamente conmovido.
Recordando que su sobrino Lot vivía en Sodoma, se dispuso a interceder. Abraham se acercó con humildad, diciendo: ¿destruirás también al justo con el impío? Esta pregunta no solo reflejaba su preocupación por Lot, sino también su comprensión del carácter justo de Dios. Abraham sabía que el Señor no actuaría injustamente, y por eso apeló a su misericordia. Abraham comenzó su intercesión proponiendo una pregunta: si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿la destruirías y no perdonarías el lugar por amor a los 50 justos que estuvieran en ella? Génesis 6 y 24. Dios respondió con gracia, asegurando que no destruiría la ciudad si encontraba 50 justos. A medida que la conversación continuaba, Abraham, con humildad pero también con valentía, fue reduciendo el número de 50 a 45, luego a 40, 30, 20 y, finalmente, a 10. En cada petición, Abraham expresó su profundo respeto por Dios, reconociéndose a sí mismo como polvo y ceniza, pero confiando en la misericordia divina. Dios respondió con paciencia y misericordia a cada solicitud, asegurando a Abraham que, si encontraba al menos 10 justos en Sodoma, no destruiría la ciudad. Este diálogo no solo muestra la relación cercana entre Dios y Abraham, sino también la compasión de Dios, que está dispuesto a detener su juicio por amor a unos pocos justos. Sin embargo, cuando los ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma, encontraron que la maldad era tan extrema que ni siquiera había 10 personas justas en la ciudad. Lot y su familia fueron rescatados de la destrucción, gracias a la misericordia de Dios y a la intercesión de Abraham, pero Sodoma y Gomorra fueron finalmente destruidas con fuego y azufre como juicio divino. La intercesión de Abraham por estas ciudades revela su corazón compasivo y su fe en la justicia y misericordia de Dios. Aunque sabía que las ciudades estaban llenas de maldad, también entendía el valor de los justos y el deseo de Dios de mostrar misericordia. Este evento también demuestra el poder de la intercesión, recordándonos que nuestras oraciones pueden tener un impacto significativo en los planes de Dios. Finalmente, la destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como un recordatorio solemne de que Dios es paciente, pero también justo en su juicio. Aunque Abraham no pudo salvar las ciudades, su intercesión reflejó el papel de los creyentes como intermediarios entre Dios y el mundo, rogando por misericordia y justicia. En este evento, Abraham se destacó como un modelo de fe, compasión y confianza en el carácter de Dios. Después de años de espera y varias pruebas de fe, finalmente llegó el momento en que la promesa de Dios a Abraham y Sara se cumplió. Sara quedó embarazada en su vejez, exactamente como Dios lo había prometido, y dio a luz un hijo a quien llamaron Isaac, cuyo nombre significa risa. Este nombre reflejaba tanto la incredulidad inicial de Sara como la alegría y el gozo que este hijo trajo a sus vidas. El nacimiento de Isaac marcó el cumplimiento de una promesa que parecía imposible desde una perspectiva humana. Sara tenía 90 años y Abraham 100 cuando nació su hijo, y ambos habían pasado décadas enfrentando la realidad de la esterilidad y la espera. Sin embargo, Dios demostró que nada es imposible para él, reafirmando su fidelidad y poder para cumplir lo que promete. La llegada de Isaac trajo un cambio profundo en la vida de Abraham y Sara. Sara expresó su gozo diciendo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Estas palabras reflejan la transformación de su incredulidad inicial en una fe renovada, al ver cómo el poder de Dios obraba en sus vidas. Con el nacimiento de Isaac, el pacto de Dios con Abraham se consolidó de una manera tangible. Isaac no solo era un hijo esperado, sino también el heredero del pacto. Dios había declarado que sería a través de Isaac que su promesa de hacer de Abraham una gran nación se cumpliría. Esto significaba que Isaac era el eslabón crucial en el linaje que eventualmente llevaría al Mesías. La llegada de Isaac también provocó tensiones en la familia. Ismael, el hijo de Abraham con Agar, tenía aproximadamente 14 años cuando nació Isaac. Durante una celebración para conmemorar el destete de Isaac, Sara observó a Ismael burlándose del niño, lo que la llevó a insistir en que Agar e Ismael fueran enviados lejos. Aunque esta decisión fue difícil para Abraham, Dios le aseguró que seguiría cuidando de Ismael y que también haría de él una gran nación, pero que la línea del pacto sería exclusivamente a través de Isaac. Este evento subraya cómo el cumplimiento de las promesas de Dios puede traer tanto gozo como desafíos. La familia de Abraham enfrentó conflictos internos, pero estos no anularon el plan divino.
Ismael recibió bendiciones propias, pero el enfoque de la narrativa permaneció en Isaac, el hijo de la promesa, quien sería el portador del legado espiritual de Abraham. El nacimiento de Isaac también destacó la importancia de la fe y la obediencia. Abraham había esperado décadas para ver el cumplimiento de la promesa, y durante ese tiempo, enfrentó pruebas que lo llevaron a confiar más profundamente en Dios. Isaac era la prueba viviente de que la paciencia y la fe en el Señor siempre tienen recompensa, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Con el nacimiento de Isaac, Dios reafirmó que su plan de redención estaba avanzando. A través de este hijo milagroso, se establecería una nación que sería una luz para el mundo. El cumplimiento de esta promesa fue un recordatorio de que los tiempos y maneras de Dios son perfectos, y que su fidelidad nunca falla. El gozo que experimentaron Abraham y Sara con la llegada de Isaac no solo fue personal, sino también una señal para las generaciones futuras. El nacimiento de Isaac simboliza cómo Dios puede obrar en medio de lo imposible, llevando a cabo su propósito eterno para bendecir a la humanidad. La historia de Isaac nos recuerda que, aunque las pruebas y la espera pueden ser difíciles, la recompensa de confiar en Dios siempre supera cualquier expectativa humana. Este momento marcó el comienzo de una nueva etapa en el plan divino, cimentando a Abraham y Sara como modelos de fe y testimonio del poder transformador de las promesas de Dios. El nacimiento de Isaac, el hijo prometido, trajo inmensa alegría a Abraham y Sara, pero también marcó el inicio de conflictos en la familia. Ismael, el hijo de Abraham con Agar, había sido el único hijo durante 14 años, y con la llegada de Isaac, las tensiones entre Sara, Agar e Ismael se intensificaron. Estos problemas culminaron en un evento que cambiaría el rumbo de la vida de Ismael y Agar para siempre. El conflicto surgió durante una celebración especial por el destete de Isaac, un evento importante en las culturas antiguas que marcaba el crecimiento del niño. Durante la fiesta, Sara observó que Ismael estaba burlándose de Isaac. Aunque la Biblia no detalla exactamente qué hizo Ismael, Sara interpretó su comportamiento como una amenaza para el futuro de su hijo. Ismael, siendo el hijo mayor, podría intentar reclamar derechos sobre la herencia de Abraham, lo que preocupó profundamente a Sara. Sara, indignada y protectora de Isaac, le pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael de su hogar, diciendo: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». Para Sara, la presencia de Ismael era un riesgo para el cumplimiento de la promesa divina, que claramente debía ser a través de Isaac. Esta petición fue muy dolorosa para Abraham, ya que amaba a Ismael y sabía que él también era su hijo. Sin embargo, Dios intervino y le dijo a Abraham: «No te parezca grave por el muchacho ni por tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque en Isaac te será llamada descendencia». Génesis 9 y 12. Aunque la línea del pacto sería a través de Isaac, Dios prometió cuidar de Ismael y convertirlo en una gran nación debido a que también era hijo de Abraham. Obedeciendo a Dios, Abraham se levantó temprano al día siguiente, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar junto con su hijo, enviándolos al desierto de Berseba. Este acto debe haber sido profundamente difícil para Abraham, pero reflejó su fe y obediencia a las instrucciones de Dios, confiando en que él cumpliría su promesa de cuidar a Ismael. A medida que Agar e Ismael vagaban por el desierto, se encontraron en una situación desesperada. El agua del odre se terminó, y Agar, incapaz de soportar ver a su hijo morir, lo dejó bajo un arbusto y se alejó para llorar amargamente. En ese momento de desesperación, Dios escuchó el clamor de Ismael y envió a su ángel para consolar a Agar. El ángel le dijo: «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua cerca, lo que le permitió salvarse a ella y a su hijo. Este evento subraya la compasión y fidelidad de Dios, incluso hacia aquellos que no formaban parte del linaje del pacto. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Dios había hecho un compromiso de bendecirlo, y cumplió su palabra. Agar e Ismael continuaron viviendo en el desierto, donde Ismael creció y se convirtió en un hábil arquero. Eventualmente, Agar consiguió una esposa para el de la tierra de Egipto, y de su linaje surgiría una gran nación, cumpliendo la promesa de Dios. La expulsión de Ismael y Agar es un episodio cargado de emociones y lecciones profundas. Por un lado, muestra la fidelidad de Dios,
quien no abandona a los necesitados, incluso cuando parecen ser rechazados por otros. Por otro lado, subraya el carácter justo y soberano de Dios, que cumple sus planes a través de medios que a menudo trascienden el entendimiento humano. Este evento también destaca las consecuencias de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. El nacimiento de Ismael fue el resultado de la impaciencia de Abraham y Sara, pero Dios, en su misericordia, redimió la situación, bendiciendo a Ismael y asegurando que no quedara desamparado. Finalmente, esta historia nos recuerda que, aunque el plan de Dios es soberano y específico, su compasión y cuidado abarcan a todos. Ismael no era el hijo de la promesa, pero fue objeto del amor y cuidado de Dios, demostrando que su gracia se extiende incluso a quienes no están directamente dentro de su pacto. Uno de los momentos más impactantes y trascendentales en la vida de Abraham fue la prueba de fe a la que Dios lo sometió al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac. Este evento no solo puso a prueba la confianza y obediencia absoluta de Abraham, sino que también sirvió como una poderosa prefiguración del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, por la humanidad. Dios llamó a Abraham y le dijo: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Estas palabras fueron sorprendentes y desafiantes, ya que Isaac no solo era el hijo de Abraham, sino también el hijo de la promesa, a través del cual Dios había prometido levantar una gran nación. La petición parecía contradecir el propósito de Dios, pero Abraham no cuestionó la orden. Al día siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó un asno, cortó leña para el sacrificio y partió con Isaac y 2 siervos hacia el lugar que Dios le había indicado. Este viaje, que duró 3 días, debió de haber sido emocionalmente devastador para Abraham, quien probablemente luchaba con pensamientos y sentimientos encontrados. A pesar de ello, continuó obedeciendo con fe, confiando en que Dios tenía un propósito mayor. Cuando llegaron al monte Moría, Abraham dijo a sus siervos: «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros». Estas palabras reflejaban la fe de Abraham, quien creía que de alguna manera ambos regresarían. Según Hebreos 11 y 19, Abraham confiaba en que Dios era capaz incluso de resucitar a Isaac de entre los muertos si fuera necesario. Mientras subían al monte, Isaac, quien llevaba la leña sobre sus hombros, preguntó: «Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Con un corazón lleno de fe, Abraham respondió: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22, 8. Esta declaración profética no solo revelaba la confianza de Abraham en la provisión divina, sino que también apuntaba al sacrificio futuro de Cristo como el Cordero de Dios. Al llegar al lugar indicado, Abraham construyó un altar, colocó la leña y ató a Isaac, su amado hijo. Este acto de obediencia fue tanto un testimonio de la fe inquebrantable de Abraham como de la confianza de Isaac en su padre y en Dios. Cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo en el último momento, diciendo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Dios entonces proveyó un carnero atrapado en un zarzal como sustituto para el sacrificio. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Este acto no solo aseguró a Abraham que Dios era fiel a su promesa, sino que también señaló al sacrificio futuro de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Tras la prueba, Dios reafirmó su pacto con Abraham, prometiéndole nuevamente que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Este momento marcó la culminación de la fe de Abraham, demostrando que estaba dispuesto a confiar en Dios incluso cuando parecía perderlo todo. El sacrificio de Isaac también tiene un profundo significado espiritual. Representa la obediencia total a Dios y la fe en su provisión, incluso en las circunstancias más difíciles. Además, sirve como un tipo de Cristo, quien sería ofrecido como sacrificio en el mismo monte Moría siglos después, cumpliendo el plan redentor de Dios. Para Abraham, esta prueba fue el pináculo de su relación con Dios, una demostración de su completa entrega y confianza en Él. A través de este evento, Dios no solo confirmó su fidelidad, sino que también estableció a Abraham como un modelo de fe para todas las generaciones futuras.
La historia del sacrificio de Isaac sigue siendo un recordatorio de que Dios es fiel, que su provisión nunca falla y que su plan siempre tiene un propósito eterno. El fallecimiento de Sara marcó un momento solemne y significativo en la vida de Abraham, quien había compartido con ella las pruebas, las promesas y las bendiciones de su larga caminata de fe con Dios. Sara murió a los 127 años en Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham quedó profundamente afectado por la pérdida de su esposa. Este evento no solo fue un golpe personal para Abraham, sino también un punto crucial en la historia del cumplimiento del pacto de Dios. Después de llorar y lamentar la muerte de Sara, Abraham enfrentó la tarea de encontrar un lugar apropiado para enterrarla. Aunque Dios había prometido Canaán como herencia para sus descendientes, Abraham en ese momento no poseía ninguna tierra de forma legal. Esto lo llevó a buscar un lugar permanente donde sepultar a su amada esposa y, al mismo tiempo, establecer un punto de conexión con la tierra prometida. Abraham se dirigió a los hititas, los habitantes de la región, y les pidió permiso para comprar una propiedad como sepultura. Con humildad, dijo: «Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí». Aunque Abraham era un hombre bendecido por Dios y respetado por las naciones que lo rodeaban, se presentó como un extranjero, mostrando su reconocimiento de que su verdadera ciudadanía estaba en el cumplimiento de las promesas eternas de Dios. Los hititas, reconociendo la grandeza y el favor divino sobre Abraham, le ofrecieron enterrar a Sara en cualquiera de sus tumbas, sin costo alguno. Sin embargo, Abraham insistió en comprar la tierra en lugar de aceptarla como un regalo. Este acto demuestra su deseo de establecer una conexión legítima y permanente con la tierra prometida, asegurándose de que la propiedad sería realmente suya. Abraham identificó la cueva de Macpela, propiedad de Efrón, un hitita, como el lugar adecuado para enterrar a Sara. En un diálogo respetuoso, Abraham pidió a Efrón que le vendiera la cueva junto con el campo que la rodeaba. Efrón inicialmente ofreció dársela sin costo alguno, pero Abraham insistió en pagar el precio completo, diciendo: «Dame el precio del campo y lo tomaré de tu mano». Finalmente, Efrón accedió a venderle la propiedad por 400 siclos de plata, una suma considerable en esa época. La compra de la cueva de Macpela fue un momento simbólico y estratégico en la vida de Abraham. Aunque todavía no poseía toda la tierra de Canaán, este acto estableció un punto de anclaje tangible en la tierra prometida. La cueva de Macpela no solo se convirtió en el lugar donde Sara fue enterrada, sino también en la primera porción de la tierra de Canaán que legalmente pertenecía a Abraham y su descendencia. Tras completar la compra, Abraham enterró a Sara en la cueva de Macpela, ubicada en el campo de Mamre, también conocido como Hebrón. Este acto no solo honró la memoria de Sara, sino que también señaló el cumplimiento parcial de la promesa de Dios, quien había declarado que Canaán sería la herencia eterna de Abraham y sus descendientes. La cueva de Macpela eventualmente se convirtió en el lugar de entierro de otros miembros importantes de la familia de Abraham. Abraham mismo sería sepultado allí, junto con su hijo Isaac, su nuera Rebeca, su nieto Jacob y su esposa Lea. Esto convirtió a la cueva en un símbolo de la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. La muerte de Sara y la compra de la cueva de Macpela nos enseñan importantes lecciones sobre la fe y la esperanza en las promesas de Dios. A pesar de no ver el cumplimiento total de la promesa de poseer la tierra, Abraham actuó con visión a largo plazo, asegurándose de que su familia estuviera arraigada en la tierra que Dios había prometido. Este episodio nos recuerda que la fe no solo se trata de confiar en Dios en el presente, sino también de actuar con convicción sobre las promesas que se cumplirán en el futuro. Además, el acto de Abraham de comprar la cueva en lugar de aceptarla como un regalo demuestra su integridad y compromiso con la legitimidad de las bendiciones que Dios le había prometido. Este momento marcó el inicio de un legado eterno, asegurando que la tierra de Canaán sería el hogar del pueblo de Dios. La fe de Abraham, incluso en medio de la pérdida, sigue siendo un modelo de confianza en la fidelidad de Dios y en la certeza de su plan eterno. El final de la vida de Abraham marcó un cierre significativo para la historia del patriarca y el comienzo del cumplimiento de las promesas divinas a través de su descendencia. Abraham vivió hasta la avanzada edad de 175 años, habiendo sido testigo de la fidelidad de Dios a lo largo de su vida. Su legado espiritual y físico no solo impactó a su familia inmediata, sino que también dejó una huella profunda en la historia de la humanidad. Antes de su muerte,
Abraham se aseguró de que la línea del pacto continuara a través de su hijo Isaac, quien había sido designado por Dios como el heredero de las promesas. Para evitar conflictos familiares y garantizar que Isaac heredara la tierra prometida y las bendiciones, Abraham envió lejos a los hijos que tuvo con sus concubinas, dándoles regalos antes de su partida. Este acto no fue un rechazo hacia ellos, sino una muestra de su obediencia al plan divino, que establecía a Isaac como el portador del pacto. Otro de los momentos significativos de esta etapa final fue la preocupación de Abraham por encontrar una esposa adecuada para Isaac. No quería que su hijo se casara con una mujer cananea, pues temía que esto pudiera desviar a Isaac de los caminos del Señor. Por ello, envió a su siervo más confiable a buscar una esposa de entre su familia en Mesopotamia. Este relato, que culmina con la llegada de Rebeca, muestra el cuidado de Abraham por mantener la pureza espiritual y la fe en su linaje. La vida de Abraham estuvo marcada por una fe inquebrantable y una relación cercana con Dios. Sin embargo, también fue un hombre que enfrentó pruebas, dudas y momentos de debilidad. A pesar de sus errores, como su engaño en Egipto o la decisión de tener un hijo con Agar, su disposición a obedecer y confiar en Dios incluso en las circunstancias más difíciles lo convirtió en el padre de la fe. Esto es evidente en el episodio del sacrificio de Isaac, donde Abraham demostró su total entrega a la voluntad de Dios. Cuando Abraham falleció, su muerte no fue vista como el final, sino como la culminación de una vida de fe y el inicio del cumplimiento de las promesas divinas. La Escritura señala que Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Esta expresión refleja no solo su longevidad, sino también la satisfacción espiritual de haber vivido plenamente en obediencia a Dios. Isaac e Ismael, a pesar de sus diferencias y las tensiones familiares pasadas, se unieron para enterrar a su padre en la cueva de Macpela, junto a Sara, su esposa. Este acto de reconciliación entre los dos hijos de Abraham fue un testimonio del respeto que ambos sentían hacia su padre y de la importancia de su legado. El legado de Abraham no se limitó a su tiempo de vida. A través de Isaac se cumpliría la promesa de una gran nación, y su linaje llevaría finalmente al nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Además, a través de Ismael, Dios también cumplió su promesa de hacer de él una gran nación, subrayando la fidelidad de Dios incluso hacia aquellos que no formaban parte de la línea del pacto. La vida de Abraham es un recordatorio de que la fe y la obediencia son fundamentales en nuestra relación con Dios. Aunque no vivió para ver el cumplimiento total de las promesas, Abraham confió plenamente en que Dios cumpliría su palabra. Su fe fue tan significativa que en el Nuevo Testamento es mencionado como un ejemplo para todos los creyentes, pues creyó a Dios y le fue contado por justicia. La muerte de Abraham marcó el fin de una era, pero su impacto perdura hasta hoy. Su vida nos enseña que las promesas de Dios no siempre se cumplen de inmediato, pero su plan eterno es perfecto. La herencia de Abraham no se mide solo en términos de descendencia, sino también en su rol como el padre de la fe, un modelo para todos los que buscan vivir en obediencia y confianza en el Señor. Finalmente, el legado de Abraham es la prueba de que Dios puede usar a una persona imperfecta para cumplir un propósito divino, mostrando que su gracia y fidelidad son mayores que nuestras debilidades. La historia de Abraham nos invita a vivir con fe, mirar más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios siempre cumple su palabra, a su tiempo y para su gloria eterna. Antes de finalizar, te invito a un momento de oración. Amado Dios, gracias por la vida de Abraham, quien nos dejó un ejemplo de fe, obediencia y confianza en tus promesas. Te pedimos que nos ayudes a caminar con la misma fe, creyendo en que cumplirás lo que nos has prometido, incluso cuando parezca imposible. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje y a sus familias, fortalécelos en su fe y llénalos de tu paz y amor. Que este mensaje toque corazones y sea de bendición para quienes más lo necesiten. En el nombre de Jesús. Amén. Si este vídeo te inspiró, te animo a copiar este enlace y compartirlo con alguien que lo necesite o con tus seres queridos. Además, no olvides seguirnos, suscribirte, compartir este mensaje y darle me gusta al vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que hablemos en el próximo vídeo. Recuerda que entre más compartas este mensaje, más bendiciones recibirás. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.